en primera instancia, saludar a la FAM Bolivia, a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, a las instituciones públicos privadas, a las entidades, a las alcaldías de los 9 departamentos de nuestra querida Bolivia, la Asociación de Organizaciones Productores Ecológicos de Bolivia, AOPEP, en coordinación con nuestro aliado socio, Soluciones Prácticas, en el marco del proyecto Producimos para el Vivir Bien, ¿ya? El programa de inclusión y desarrollo del complejo productivo ecológico en Bolivia, y la cual estamos siendo financiados por la Unión Europea. Agradecemos la participación de esta mesa de diálogo nacional, que, en el fortalecimiento y la reactivación productiva agroecológica municipal frente al COVID-19, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros esperamos que esta mesa de diálogo nos permita buscar estrategias, intervenciones municipales de corto y a mediano plazo, para que el fortalecimiento y la reactivación del sector productivo ecológico, ya que estamos trabajando en coordinación con Soluciones Prácticas, tener alguna respuesta inmediata, ¿no? Como es la crisis económica que venimos atravesando ya en el tema salud de las instituciones a nivel Bolivia. Damos por inaugurado por este hermoso evento de la Mesa de Diálogo Nacional. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por sus palabras importantes en este acto inaugural de este evento nacional de mesa que se está llevando adelante conjuntamente las diferentes autoridades municipales y los productores con invitados especiales. Siguiendo con el programa, queremos invitarle la participación de la licenciada Mónica Cuba en su condición de jefa de comunicación de Soluciones Prácticas, quien hará la presentación del tema de los objetivos y reglas del diálogo nacional. Licenciada, tiene la palabra para que pueda vertir los objetivos y las reglas del evento. Bueno, muchísimas gracias, Filemón, a todas y a todas las personas que están participando, que se han reunido hoy y que tienen interés justamente en el diálogo nacional para el fortalecimiento y la reactivación de la producción agroecológica municipal a partir de la pandemia, de los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en nuestro país, en otros países del mundo y en específico fuera de la afectación a nivel de salud que ha dejado a nivel de la producción y de la producción agroecológica, con diferentes afectaciones para las poblaciones que tienen este medio principal de vida, ¿no? Como ya se mencionó antes, como me antecedió el presidente de la OPEP, justamente este evento tiene el fin de encontrar estrategias de forma participativa y dialógica, como menciona el nombre, para formular estas estrategias a corto y mediano plazo, con la participación de los actores municipales, en específico de los gobiernos municipales, replanteando acciones que permitan no solamente el desarrollo económico local de estos sectores, sino además articulen de alguna forma los niveles departamentales y nacionales en favor de esto. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por las palabras. Ya sabemos los objetivos a lo que se ha referido la licenciada Mónica de este importante evento. Seguidamente pasamos ya a la etapa segunda del diálogo nacional como tal, para lo cual tenemos una exposición, un par de exposiciones que van a desarrollar de personalidades importantes. Vamos a invitar inicialmente al profesor Miguel Altieri, que es profesor de agroecología de la Universidad de California, quien ya está presente con nosotros. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias a OPEP por la invitación, a Soluciones Prácticas. Es realmente muy importante este diálogo nacional para ver cómo se va a reactivar la agricultura ecológica, sobre todo a nivel de las municipalidades. Una de las cosas que ha sucedido con esta pandemia
es que ha expuesto la vulnerabilidad y la fragilidad socioecológica del sistema alimentario convencional, industrial, global que existe, pero también ha revelado que a nivel local hay una gran capacidad de adaptación y creatividad para dar respuestas a los desafíos productivos y también de la distribución de alimentos. Y en ese sentido yo creo que este plan nacional puede de alguna manera enfocarse en estas experiencias de éxito que se están desarrollando en respuesta a la pandemia. Sabemos que la pandemia ha tenido efectos negativos, pero también algunos positivos. Por ejemplo, sobre la producción, debido al acceso restringido a los mercados de insumos y productos, afectaron la producción y redujo los incentivos para producir, en muchos casos. También ha habido una disminución del empleo rural. Y lo positivo es que destaca la importancia de los agricultores y su papel social para producir alimentos. Desde el punto de vista de la comercialización y distribución, la movilidad restringida afectó el acceso a los mercados y limita las actividades de comercialización, procesamiento de alimentos y distribución. Sobre todo los países que dependen de importaciones de alimentos son muy vulnerables. Y lo positivo es que había una mayor demanda de comida fresca y una mayor conciencia por parte de los consumidores sobre la importancia de los alimentos producidos localmente. En América Latina, más de 10 millones de niños que confían en los programas de nutrición escolar como una de las fuentes de alimentos primarios, y por lo tanto ellos son muy vulnerables porque ya no existen esos programas en muchas partes. En el sentido sobre el acceso y consumo de alimentos, el desempleo y la reducción de ingresos, se calcula que a nivel global van a haber entre 420 a 580 millones de personas en pobreza que se van a agregar a la lista de los que ya existen. Hay una disminución de demanda de alimentos porque la gente tiene menos ingresos y en muchos casos se han aumentado el precio de los alimentos. También ha habido, como decía, la alteración de los sistemas de ayuda alimentaria y las comidas escolares, y muchas personas han cambiado hacia un mayor consumo de alimentos procesados, más baratos, que exigen una vida útil más larga, por lo tanto no están consumiendo tanta comida fresca, verduras, frutas, y esto podría tener efectos sobre la obesidad, diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta, que son factores de riesgo para la mortalidad por COVID-19. Lo positivo, de nuevo, es que la gente está cada vez más consciente sobre la importancia de la producción local y las economías solidarias. Entonces, ¿qué representa la pandemia? Por un lado, una oportunidad real para la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, pero también plantean una necesidad urgente de una transición a sistemas alimentarios socialmente equitativos, resilientes y más locales. Entonces, cuando estamos pensando en qué agricultura tenemos que desarrollar, bueno, tenemos que desarrollar una agricultura que sea muy autónoma, muy resiliente, ¿no? Que sean independientes del petróleo, que convivan con la naturaleza y no deforesten, agroecosistemas diversificados que sean resilientes al cambio climático, que estos sistemas agrícolas sean multifuncionales, que no solamente produzcan comida, sino que también mantienen culturas, tienen servicios ecológicos, tienen servicios sociales, y que también sean la base de los sistemas alimentarios locales. Ya no podemos seguir dependiendo de sistemas alimentarios globales que son muy frágiles. Y han habido muchos proyectos agroecológicos a nivel latinoamericano que demuestran que los sistemas tradicionales de cultivos y animales pueden optimizarse para incrementar su productividad a través del establecimiento de una infraestructura ecológica diversa. Han habido muchos proyectos de ONGs, de universidades que han promovido la agroecología entre el campesinado. Pero también muchas veces las fincas están localizadas en paisajes que están degradados, y esto tiene entonces que ir de la mano de una restauración ecológica, donde, por ejemplo, en Colombia, en el Valle del Cauca, en una comunidad que se llama Bellavista, ahí estas comunidades empezaron a reforestar las cuencas porque no tenían agua. Hoy en día tienen agua suficiente para 125 familias, para los animales, para la producción. Pero no solamente fue la restauración del paisaje, sino también la transformación de los sistemas productivos. Ellos producían arracacha, que es un tubérculo parecido a la papa, un sistema muy degradador de monocultivo que fue poco a poco transformándose en un sistema agroecológico con barreras vivas de titonia y otra vegetación productora de biomasa, hasta llegar a un sistema agroforestal como el que ven aquí, donde hay 25 especies de cultivos y que este sistema es altamente productivo y resiliente. Ahora hemos visto que estos sistemas
son también muy resilientes al cambio climático. En Centroamérica, cuando vino el huracán Mitch, se vio que, por ejemplo, las fincas de monocultivo sufrieron mucho más derrumbes que las fincas agroecológicas que tenían sistemas de conservación de suelo, fincas de cultivos de cobertura, sistemas agroforestales. Lo mismo pasó en Cuba después del huracán Ike. Los monocultivos, ¿cierto?, sufrieron mucho más daño que los sistemas agroforestales que tenían barreras cortavientos y protección, lo que minimizó el impacto del huracán. Entonces, estos modelos territoriales están orientados a proporcionar alimentos para el consumo local y regional como prioridad. También se puede producir para la exportación, pero la prioridad son el consumo local y regional, y son mucho más ágiles para responder a cambios e interrupciones, como los vimos con el COVID. Los mercados territoriales también satisfacen las necesidades alimentarias locales y fortalecen los medios de vida de los productores, reduciendo su dependencia de las empresas transnacionales distantes que dominan las cadenas de suministro global concentradas. Y estos sistemas, si establecemos estos sistemas de mercados territoriales a través de múltiples canales de cortocircuito de comercialización para la venta y el acceso a los alimentos, hace que los productores en los mercados territoriales sean menos vulnerables a las oscilaciones de precios en los mercados internacionales y al colapso de las cadenas agroalimentarias cuando pasó, por ejemplo, lo del COVID. Entonces, hay varios instrumentos. Uno es los mercados institucionales, las compras públicas, que abren nuevos mercados para los agricultores, vinculan a los agricultores con la demanda estructurada de productos agrícolas, ayuda a que los pequeños agricultores a planificar y diversificar la producción y obtener un ingreso más predecible, reducen la distancia recorrida por los alimentos y mejora el acceso a alimentos frescos y nutritivos, sobre todo de niños, en las escuelas, en los hospitales, etc. Entonces, una lección importante de la pandemia es que tenemos que colocar en manos de los campesinos y campesinas y los agricultores urbanos la producción de comidas para asegurar la oferta de productos frescos a precios justos y dependientes de las cadenas capitalistas de mercado. Y con el apoyo, ¿cierto?, adecuado de políticas e inversiones públicas, la agricultura campesina puede contribuir a la soberanía alimentaria, al crecimiento económico local porque circula el dinero en la comunidad, generación de empleo, reducción de pobreza, reducción de desigualdades. Y este cambio transformacional de la agricultura debe ir acompañado no solo de un cambio productivo, sino también en un cambio de la economía de mercado, una economía solidaria. La agricultura post-COVID-19 entonces deberá ser liderada por alianzas entre movimientos sociales y urbanos y rurales, conscientes de que un retorno a la agricultura antes de la pandemia no es una opción. Y para esto entonces los gobiernos locales pueden tener mucha influencia a través de políticas agrarias territoriales. Por ejemplo, la promoción de un entorno de mercado más propicio para los pequeños agricultores, que proporcione precios justos y transparentes, apoyar sistemas de información de mercado adaptados a los pequeños agricultores para que puedan tomar mejores decisiones. También pueden revertir las tendencias de concentración empresarial a través de reglamentaciones sobre competencias antimonopolio. Pueden reorientar los subsidios e incentivos lejos de prácticas insostenibles y hacia prácticas agroecológicas. Apoyar cadenas de suministro cortas, como hablamos, los mercados territoriales, utilizar la contratación pública de productos agroecológicos y alimentos artesanales para construir mercados sociales, como también mencionamos, y revisar las instituciones políticas que dan forma a la propiedad y el control de los recursos, asegurando el acceso seguro de los agricultores al control de la tierra, el agua, la propiedad genética, la propiedad intelectual y otros recursos. Entonces, esto nos lleva a repensar un poco el futuro, ¿no? Al repensar el futuro por venir, surgen la agricultura campesina y su cultura, la soberanía alimentaria, los mercados campesinos y la agroecología como bloques de construcción importantes. O sea, ya tenemos en los territorios los bloques para llevar a cabo, ¿cierto?, este futuro de una agricultura nueva, porque está la agricultura campesina, está su cultura, está los mercados campesinos, la agroecología. Pero para esto es importante que se cumplan dos derechos humanos básicos subyacentes a las luchas que tienen como objetivo estructural las alternativas. El derecho a la alimentación como un derecho humano y el derecho a trabajar la tierra de una manera digna, o sea, la función social de la tierra. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la brillante participación y exposición del tema.
Seguidamente vamos a hacer de que se pueda pasar la presentación al otro expositor que está invitado sobre análisis del contexto municipal frente al COVID-19 a cargo de Dante, que es representante de la FAN Bolivia, del Sistema Asociativo Boliviano. Si está con nosotros Dante, por favor, quisiera ceder la palabra para que haga la exposición correspondiente sobre el tema. Muchas gracias a todos las personas que acompañan en esta presentación. Deseo agradecer a la directiva de OPEB, quienes nos han cursado la invitación para que podamos participar de este evento, y el cual ha sido delegado a mi persona por parte del presidente de nuestra institución, que es el ingeniero Álvaro Ruiz García, alcalde de Uriondo y actual presidente de la Federación de Asociaciones Municipales. Bueno, obviamente también agradecer a todos quienes han organizado este evento, que nos parece de suma importancia, ¿no? Porque aborda temas que son coyunturales y que tienen que ver con nuestra realidad, con la realidad actual y principalmente aquella que se vive en los territorios, ¿no? En lo que refiere al análisis del contexto municipal frente al COVID-19, es un universo amplio sobre el cual discutir, sobre el cual poder hablar y expresar, bueno, tanto desde el punto de vista municipal, no solamente, sino también de todas las entidades territoriales autónomas, debido por un tema competencial. Ustedes saben que en el tema productivo, la competencia que corresponde al municipio es apoyar la infraestructura y brindar asistencia en realidad a todas aquellas asociaciones que están dentro de los territorios, ¿no? Esta mesa de diálogo nacional que busca fortalecer y reactivar la producción agroecológica municipal en esta coyuntura de la pandemia, es un tema bastante amplio también, el cual nos lleva a reflexionar sobre cuál es el rol de los actores, ¿no es cierto?, que intervienen en este caso en el diálogo, no precisamente esta mesa, sino en el diálogo que debería darse en todos los niveles del Estado. Bien, en lo que se refiere al contexto agropecuario, en Bolivia la producción agropecuaria enfrenta diversas amenazas, ¿no?, que tienen que ver con factores como factores hidrológicos, meteorológicos y biológicos, tales como las plagas y otros que afectan la producción de forma biológica, ¿no? En el año agrícola 2019-2020, la producción en los municipios fue afectada de manera directa por fenómenos hidrometeorológicos adversos, y los incendios, hubo también, sequías, tema de las lluvias persistentes. Los gobiernos municipales deben realizar evaluaciones permanentes del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y la metodología común para clasificar estos niveles de riesgo de desastre. Deben monitorearlos y comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos a su vez al CIRRADE, activando mesas técnicas de salud, producción, agropecuaria, educación y otros que se vean afectados por efecto de la pandemia. En este punto quisiera yo mencionar un poco cuál es la situación de los municipios, ¿no? Había comentado que en la mayoría de los municipios, a excepción de los municipios capitales, y eso también, muchos municipios capitales no están en todas las condiciones de generar recursos propios que puedan generar sostenibilidad del propio municipio, ¿no? Entonces, eso hace que estos municipios sean altamente dependientes de las transferencias del nivel central del Estado, que tienen principalmente dos fuentes, que son la coparticipación tributaria y el impuesto directo a los hidrocarburos. No vale mencionar esto en este punto para que ustedes puedan tener más o menos una idea de que si la situación antes de la pandemia, digamos hasta el año pasado, es una comparación que hago entre el 2020 y 2021, lo que se ha venido dando este año, en relación a los presupuestos que han sido asignados o han sido programados para los municipios, y los que estamos en perspectiva preveyendo que van a recibirse en la gestión 2021. Los techos presupuestarios, como ustedes podrán observar ahí en la diapositiva, el color azul claro, el año 2020 son 8.223 millones por coparticipación tributaria y 2.495 millones por concepto de IDH. Ambos suman 10.718 millones de bolivianos.
que en comparación el 2021 lo que se espera percibir son en total 8.461 millones por ambas fuentes. Ustedes ven que hay una disminución significativa, ¿no es cierto?, de 21%, que son los 2.257 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que los municipios contaban con recursos de estas fuentes para lo que son, independientemente de los recursos propios, porque los recursos propios son realmente ínfimos en la mayoría de los casos, en una gran mayoría de los casos, y debido a que obviamente muchos municipios no tienen la capacidad de recaudar fondos o de recaudar fondos en los territorios, pues bueno, porque no tienen flujos vehiculares, los impuestos son más bajos, etcétera, ¿no? Eso hace de que esta dependencia sea marcada por estas dos fuentes. Y son de estas dos fuentes principalmente con las cuales los municipios financian tanto los gastos de funcionamiento como aquellos gastos, como los gastos de inversión. Entonces, los gastos de inversión, habíamos dicho que se prioriza, independientemente de los gastos de funcionamiento, que son para la parte administrativa de los municipios, lo que es la inversión se prioriza principalmente lo que es la infraestructura, ¿no es cierto? Que dejando otros temas relegados, por decir así, no tanto por la voluntad propia de los municipios, de las propias autoridades municipales, ¿no? de los alcaldes, sino por las mismas exigencias de los sectores sociales, mismas exigencias de las juntas vecinales, de los distritos, etcétera, que tienen que al momento de elaborar los planes operativos anuales exigen otro tipo de obras, ¿no es cierto? Que por lo general no están orientadas a temas tan importantes como es la producción, ¿no? La coyuntura actual, ustedes entenderán, debido a los tiempos, se han formulado ya los presupuestos para esta gestión, pero para la siguiente gestión. Entonces, aproximadamente en el mes de noviembre va a ser... no va a alcanzar a las nuevas autoridades poder formular los planes operativos para la próxima gestión, sino esperar reformulaciones. Entonces, esperemos que en la agenda electoral pueda incluirse este tema que es muy importante, ¿no? El desarrollo productivo, la producción agroecológica, pueda posicionarse en las agendas municipales, pueda posicionarse en la elaboración de los presupuestos, ¿no? Plurianuales, anuales, etcétera, lo que es la planificación de largo y corto plazo, y poder encarar de esta forma, poder encarar y hacer incidencia desde los territorios en las políticas nacionales. Bueno, entre las acciones que habrían adoptado los municipios, podemos mencionar la implementación de los mercados móviles. Hay ejemplos muy interesantes. El caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es uno de ellos, ¿no es cierto? También el apoyo en el traslado de la producción de los centros urbanos. Muchos municipios han optado por brindar las propias volquetas, los propios medios de transporte de los municipios para facilitar el traslado de la producción, ¿no? A los centros urbanos desde los centros de producción. El abastecimiento para el suministro de alimentos ha sido también una de las acciones que han adoptado los municipios, o los gobiernos municipales en todo caso, y la dotación de insumos para activar la producción agrícola, ¿no? Que en este caso es dotación de semillas, etcétera, ¿no? Aquellos que obviamente contaban con los recursos, ¿no? Vuelvo al tema de la falta de recursos en los municipios, que quizás con una mayor disposición de ellos podía haberse adoptado medidas que hubiesen llevado a apoyar de forma más eficiente al tema de la producción agrícola o agropecuaria. Entonces, en este marco general, como municipios, planteamos inicialmente, ¿no? Establecer un fondo especial que pueda apoyar la reactivación del sector productivo agropecuario. Un segundo planteamiento es implementar herramientas tecnológicas que permitan facilitar el intercambio de información sobre la oferta y la demanda de productos. Esto es importante, no se puede trabajar de forma aleatoria, consideramos en lo que es el mercado, ¿no? Es necesario contar con bases de datos que nos permitan tener una idea clara de cuál es la oferta, cuál es la demanda y cómo podemos articular ambas, ¿no es cierto? Y en esta época de desarrollo tecnológico y en el que todo prácticamente se está haciendo de forma virtual, lo importante sería contar con una herramienta de esta naturaleza que justamente permita facilitar este intercambio, ¿no? La información tanto de volúmenes de producción, quién oferta, quién demanda, dónde, a qué precio, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, planteamos que se promuevan mecanismos de negociación en los que se garantice el precio justo de los productos. Acá intervendrían, lógicamente, las autoridades municipales, intervendrían también otras instancias del nivel central como defensa del consumidor, etcétera, ¿no? A fin de que se puedan fijar precios justos y evitar la especulación que se ha estado dando en todo este periodo. Asimismo, que se debe planteamos que se promueve el uso de protocolos de bioseguridad en la cadena de abastecimiento de productos.
Así también planteamos apoyar a los municipios para que puedan fortalecer la gestión eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos que se destinan a la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito municipal, no solamente no solamente aquellas organizaciones que promueven, aquellas organizaciones que apoyan y que trabajan y que intervienen en los propios territorios, en los propios municipios, ¿no? Fortaleciendo la gestión, porque es un rol del Estado. Planteamos finalmente generar programas desde el nivel central del Estado para fortalecer las capacidades de los municipios para asistir al sector productivo en sus territorios. Esto es lo que mencionaba, muchas de las políticas que se implementan desde el nivel central del Estado, cuando se llevan a los territorios, son, mientras está el técnico del ministerio, bien, adelante, ¿no es cierto? Pero termina la asistencia directa del Estado, termina el programa y el municipio muchas veces no tiene la capacidad para poder continuar con esta tarea, continuar con esta labor. Y una de nuestras líneas de trabajo es justamente ejercer la incidencia política desde y hacia los municipios, ¿no? Para que todo aquello que se diseñe desde los territorios también pueda llegar hasta el nivel central del Estado, pueda plasmarse en políticas, pueda plasmarse en programas, en proyectos, que puedan ser sostenibles en el tiempo, donde haya obviamente un compromiso del municipio desde el diseño propio de las políticas, ¿no es cierto?, desde la iniciativa como en la ejecución y en lo que es el seguimiento, el monitoreo y todo lo que es la sostenibilidad posterior. Bueno, esa sería la presentación que hemos podido preparar. Estimado, quedo atento a cualquier consulta, pregunta que puedan hacer. Muchas gracias, estimado Dante Sal, en representación de la FAM, que nos ha ilustrado de cierta forma un poco del contexto nacional que se vive acerca de la pandemia, más que todo el sector municipal. Muchas gracias por la participación. Creo que es importante esta retransmisión que están desarrollándose a nivel nacional. Por tanto, siguiendo la agenda, tenemos seguidamente lo que es la parte del diagnóstico municipal sobre el impacto del COVID en el sector productivo. Los lineamientos, parte institucional, que básicamente tiene que ver con... Buenas tardes. Habla la ingeniera Sandra Llanos del municipio de Camargo, en el cual, bueno, dentro de lo que es el GAN Camargo se cuenta con la Dirección de Desarrollo Productivo, el cual, bueno, viene trabajando de manera coordinada y estrecha con los productores. Tenemos 11 comunidades que son productoras ecológicas y las demás son productores convencionales, pero en los diferentes rubros, tanto frutícola y con lo que es producción de ganado camélido, ganado, más que todo camélido, se tiene una estrecha relación con los productores. Perfecto, por favor, los técnicos que están colaborando puedan registrar esos aportes. Hola, les habla Armando Rosales Lima, el presidente de la Plataforma Ecológica del Departamento de Oruro, pero también viviente acá en el municipio de Caracollo. Creo que efectivamente cada municipio cuenta con esta unidad de desarrollo económico productivo, desarrollo económico local. El tema es que durante esta pandemia muchas de estas unidades ya no han funcionado, ¿no? Se han abocado específicamente a lo que es el tema de salud y entonces no se han tenido abandonado durante todo el proceso de la pandemia. Ahora recién quieren reactivar, pero el problema es que ya también dicen no hay recursos. Entonces, creemos que también no hay una normativa así, ¿no?, para enfrentar este tipo de eventos. Tal vez de lo que se han colgado una mayoría de los gobiernos municipales han sido del decreto que ha sacado la presidenta transitoria y no se han generado más otro tipo de normativas a nivel municipal, particularmente para el tema productivo, ¿no? Entonces hay no hay, porque creemos que durante todo este proceso de la pandemia iba la salud con el tema alimentario. Porque ¿cómo podemos hablar de tener una buena salud si no tenemos una buena alimentación, ¿no? Entonces, creemos que en el tema productivo, los productores, en este lado, hemos sido totalmente olvidados. Y en algún momento decía, si ha habido ángeles
ángeles blancos, también ha habido ángeles verdes, ¿no? Que somos nosotros los ecológicos, los productores, que a pesar de esta pandemia hemos podido llevar alimentos, pero sin acompañamiento de ninguna norma. Particularmente hemos tenido que pelear incluso con algunas restricciones que han puesto a nivel de municipios, departamentos y a nivel nacional. Entonces los productores hemos tenido que llevar alimento a las ciudades para que ellos puedan consumir, ¿no? Y en el otro tema, las vocaciones productivas, acá en Caracollo particularmente estamos con el tema de las hortalizas, el tema del equino, el ganado vacuno, ¿no? Animales menores que tenemos en un sector, el sector La Joya, por ejemplo, acá dentro de nuestro municipio, y la parte de la producción, lo que es la papa, la haba, ¿no? Entonces, somos un municipio con una vocación diversa, ¿no? De productos, y particularmente nuestros productos llegan a los mercados de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Pero durante todo este tiempo, particularmente los productores de invernaderos, hemos tenido que suplir la provisión que hacía Cochabamba, ¿no? Los valles, ¿no? Con el tema de nuestros invernaderos. Entonces creemos que debería de tenerse ya una política más que todo para precautelar lo que es ¿no? la seguridad alimentaria, y particularmente lo que es ahondar en lo más profundo, lo que es el tema de la soberanía alimentaria. Y en este último, tal vez me estoy excediendo mucho, pero el tema de los SGPs. Hace rato escuchaba hablar a uno de la FAO, quería hacer uso de la palabra, pero tal vez esto va a valer la pena refrescar. Muchos municipios, a pesar de que tenemos el SGP, no valoran esto. Cuando en la normativa nacional, en la Constitución Política del Estado, les dice a los gobiernos, a las entidades públicas, de que debe ser una prioridad hacer las adquisiciones de este tipo de entidades en sus entidades territoriales. Pero lamentablemente esto es un saludo a la bandera. Yo creo que debería ser de obligatoriedad. Si donde hay producto ecológico, la primera prioridad debería ser el consumo de esto. Si no hay esto, si no hay otro más, recién ir a lo otro, ¿no? O sea, de forma gradual. Pero lamentablemente acá es oferta y demanda, y realmente no les interesa el tipo de producto que van a comprar. El tema es que lleven a las entidades, ¿no? Entonces, creemos que con todo este tipo de cosas se puede apoyar a la producción ecológica en todos los municipios. Incluso nos faltaría producto para poder abastecer a nuestros municipios. Solamente este es mi aporte, hermano, y saludos a todos los hermanos a nivel nacional que están en este foro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, estimado Armando. Me parecen muy buenos aportes. Para poder seguir avanzando, vamos a ceder a la participación de otros municipios o de otros actores que están acá presentes en esta plataforma. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Tomás Flores, justamente soy presidente del Consejo Municipal de Camargo y representante del SPG del municipio de Camargo. Bueno, tal vez yo como parte del municipio, viendo la realidad, los problemas que existen en el gobierno municipal, si bien tenemos una dirección de producción o una secretaría, pero el gran problema es, digamos, aquí hace falta es la parte técnica que esté directamente responsable de la producción ecológica, donde ellos estarían directos responsables para dar una asistencia técnica al productor ecológico. Obviamente, creo que yendo más allá, es muy importante que a nivel nacional se cree políticas de apoyo a la producción ecológica. Bueno, mi nombre es Sergio Quispe, soy productor del municipio de Achocalla y bueno, intentar hacer algunos aportes. Creo que como productores nuestra preocupación central es cómo hacer que el municipio, que la alcaldía asigne recursos para apoyar la parte productiva. Hemos elaborado una propuesta que ayer lo entregamos y el alcalde, viendo la construcción participativa de este plan, se ha comprometido a incorporar ya en la parte de producción agropecuaria en el PTDI 21-25. Entonces, tal vez hay que empezar a revisar normativas y ver qué oportunidades tenemos como productores para generar espacios de
planificación, concertación y toma de decisión principalmente, porque hay normativas que nos pueden facilitar incidir en el presupuesto del PTDI o en los POAs anuales. Solamente eso. Gracias. Bueno, hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Altuzaza. La situación de mi tierra, el Luribay, es una tierra frutícola. Obviamente, la producción frutícola es anual. Y bueno, este tiempo de la pandemia ha sido severamente afectado porque la gente que se dedica a la producción ecológica más que todo está afectado. Como le decía, por situación de los precios más que todo. Creo que lo más... Y hay ayuda simplemente para químicos, para semillas. Y bueno, pero no en la magnitud que uno quisiera, compañeros. Está muy complicada la situación para los productores agrícolas, peor para los frutícolas, como decía al principio, que, bueno, es una producción anual, es una cosecha al año. Entonces, se ve seriamente afectado la parte frutícola, compañeros. Solo ese era mi aporte. Hola, del municipio de Caracol, ya rato ya está haciendo el aporte, ¿no? Yo creo que lo que hace rato decía el hermano, ¿no? En la identificación de mercado, creo que es fundamental para que los productores produzcamos, ¿no? La necesidad de los consumidores. La transformación, creo que ahí es donde tenemos que darle también otro énfasis en la forma, en la presentación de nuestros productos, en la calidad de nuestros productos, porque a veces vamos al mercado y la gente ve que no está bien el producto, ya nos pagan a precio de gallina. A veces nosotros los productores creemos que somos, en vez de que el Estado subvencione al productor, el productor es el que le subvenciona al Estado. Y a veces somos mal agradecidos, o sea, todavía la gente nos dice que no pagamos impuestos, que somos, ¿no? Y a veces hay todo tipo de adjetivos, pero realmente el productor primario es aquel que subvenciona al Estado, ¿no? A la población boliviana. Con relación a los responsables, tomando en cuenta lo que dijo el representante de FAM, además de los gobiernos municipales, se podría tomar en cuenta a las juntas vecinales, probablemente no con aportes económicos, pero sí en incidencia política, particularmente con relación al desayuno escolar, por ejemplo. Y si me permiten, por favor, quisiera en el tema de cobertura y alcance que no perdamos una de las sugerencias realizadas por uno de los colegas, y es realizar un diagnóstico para identificar dónde están y quiénes son las y los productores agroecológicos, sean certificados, sean con SPG o que no tengan ninguno de los dos. Esto es importante para visualizar la relevancia geográfica, la relevancia en volúmenes de producción, la capacidad de proveer los alimentos, múltiples funciones, ¿no? Y múltiples beneficios de poder visualizar dónde están los productores agroecológicos. Y finalmente, el sello nacional del SPG no se conoce a nivel nacional. Entonces, va a ser importante difundir el sello nacional agroecológico y qué es lo que significa. Y como esto deriva de la ley de la ley de 3525, entonces es responsabilidad del Estado, y ahí podemos poner también entre los responsables al gobierno central a través del MEDRID, por ejemplo, pero también el Ministerio de Salud y a mí el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de promover a nivel nacional con difusión pagada desde el Estado el sello ecológico nacional y sus múltiples funciones, nuevamente esos tres niveles: productivo, a nivel de salud y a nivel ambiental. Con esos antecedentes quiero en sí pasar al siguiente tema, es diálogo de expertos, que es un panel que está conformado por tres expertos: el señor Roberto Jiménez, coordinador del entorno económico, social, mercados inclusivos de Swisscontact. Adelante. Muchas gracias, Filemón y colegas, además por la invitación. Sí, en realidad entiendo el cansancio de todos nosotros, a pesar del interés que genera justamente este tema. Entonces voy a intentar ser lo más puntual posible. En realidad, varios de los temas que yo también había notado han sido ya dichos por los colegas. Yo quisiera hacer una distinción inicial, ¿no? Y es que estamos hablando de un plan de contingencia y de respuesta
inmediata, ¿no? Entonces hay acciones que son de emergencia, ¿no? Evidentemente tienen que ser realizadas en un marco de tiempo muy corto, pero no perdamos de vista también lo importante, ¿no? Y tal vez ahí van relacionadas estas acciones más de mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente las acciones inmediatas, estas de emergencia, tienen que ver sobre todo con asegurar la continuidad del ciclo productivo y eventualmente con algunas acciones puntuales, ¿no? Estamos en plena época de siembra, por ejemplo, ahora tenemos que ver cuánto ha sido el grado de afectación a los cultivos, digamos, de la agricultura familiar, de la agricultura agroecológica, para ver que estos puedan reproducirse, ¿no? Y luego en las sucesivas fases de manejo del cultivo, la cosecha, la post-cosecha, etcétera. Entonces, creo que sí son muy importantes todos los insumos que se han citado. Creo que ahí tenemos también que continuar con el apoyo al desarrollo de mecanismos de comercialización alternativos que han sido durante sobre todo la época de la cuarentena rígida muy importantes, como indicaba el doctor Altieri, para visibilizar la importancia del sector para asegurar la seguridad alimentaria del país, ¿no? Entonces, creo que se tiene que reforzar estos esquemas que se han ido desarrollando. Creo que un mecanismo que podría ser de utilidad podría ser la consolidación de ciertos fondos de apoyo, ¿no? Porque lamentablemente no podemos dar desde un plan general cierta especificidad a algunos temas que son muy específicos de cada municipio, de acuerdo a las vocaciones productivas con que ellos cuentan, ¿no? Entonces yo creo que son estos algunos elementos al margen de los que ya han citado muy acertadamente varios de los participantes. Pero lo que yo quería sobre todo resaltar, y es también no perder de vista estas acciones que van más allá de la acción puntual del corto plazo. ¿Qué quiero decir? Estamos, como indicó Dante de la FAM, estamos en un momento donde vamos a iniciar una transición, ¿no? Entonces, toda la gestión actual va a cambiar y lamentablemente estamos acostumbrados a este ciclo, ¿no? Donde después de los 5 años tenemos que volver a comenzar de cero y no avanzamos, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad tenemos que, aparte de las acciones que se han mencionado, concentrarnos también ahí. Y esto quiere decir básicamente 3 propuestas, por lo menos de mi parte, ¿no? Por un lado, el apoyar un proceso de transición municipal, ¿no? Que seguramente sucederá a principios de la siguiente gestión, etcétera, que por un lado recupere los avances y los aprendizajes de las gestiones actuales y pasadas, ¿no? Que siempre es un construir de cero, lamentablemente, ¿no? Y por otro lado, que este proceso de transición incluya y de manera intencionada un proceso de desarrollo de capacidades de los funcionarios municipales en esquemas de desarrollo productivo, pero con enfoque agroecológico, ¿no? No podemos, no tenemos control, digamos, sobre las capacidades y habilidades de los funcionarios que vayan a ingresar, pero sí, a partir ya de que ellos asuman el cargo, el promover y desarrollar estas capacidades, ¿no? Y finalmente, el plantear la elaboración y implementación de planes plurianuales, ¿no? En el marco del sistema de planificación integral y ahí creo que coincido completamente con el hecho de que durante la elaboración de los PTDIs o de los planes sectoriales de las entidades se pueda vincular ese tema. Ustedes recuerdan, hace 5 años los PTDI salieron de forma muy, muy rápida, muy forzada, entonces probablemente ahora con la experiencia anterior y con la necesidad que tenemos estos PTDIs, a diferencia de repente de los PDMs o u otros documentos de planificación, realmente sean de utilidad y de uso para los sistemas agroecológicos, ¿no? Entonces, son una serie de propuestas que yo incluiría dentro de una planificación de mediano y largo plazo y que vayan a acompañar estas acciones puntuales en el corto plazo que se puedan realizar a través de este plan de contingencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus aportes, estimado Roberto. Vamos a inmediatamente dar la palabra a Fernando Ceballos. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a los organizadores, a las autoridades presentes y a todos los compañeros que han participado en este foro que ha sido muy importante. Respecto a las participaciones que nos han brindado los expositores, es muy importante ver y justamente va en el sentido de hacer una reflexión en el momento de la elaboración de este plan. Primero, se ha enfatizado mucho en el tema de la pandemia, sabemos sus efectos negativos,
pero también tenemos que sacar aspectos positivos, lecciones que nos ha dado, ¿no? Y oportunidades que brinda en este caso al sector productivo también. Principalmente, ¿cuál es el sector que no ha paralizado actividades? Y la misma sociedad ha visto que no puede paralizar. Es justamente el sector productivo, porque tenemos que garantizar la seguridad alimentaria de la población. Y a partir de esta situación también es importante ver cómo la pandemia ha generado justamente cambios y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? A veces escuchamos el tema de volver a la normalidad. Quizás tenemos que repensar esa idea de qué normalidad queremos ver. Tal vez las oportunidades que brinda el sector productivo la pandemia están relacionadas justamente con nuevos hábitos alimenticios que se han generado en la población, tal vez más en el área urbana como tal, ¿no? Analizar, ver estudios de cuáles han sido aquellos alimentos que obviamente por comunicaciones internas vía Facebook, vía redes sociales te mencionaban cómo fortaleces tu sistema inmunológico y qué productos han sido los que han tenido mayor demanda en esta temporada. El consumo de la alimentación saludable que ha sido prácticamente bastante demandada y eso hemos visto que ha generado en su momento también la inflación de algunos precios. Entonces, el gobierno municipal, ¿qué tendría que hacer acá? Saber administrar eficientemente estos recursos, generando tal vez un movimiento o un mercado interno. Si se impulsa obviamente el tema de la producción, tendrían que también ver mecanismos para que esos recursos que se van a dar en calidad de semilla, que podría decirse, no puedan ser destinados para la compra de productos tal vez foráneos o extranjeros. Ahí tenemos que hacer una recapacitación también como ciudadanos a impulsar el compro nacional. Tenemos que saber cuidar muy bien nuestros recursos y si impulsamos el compro boliviano, obviamente vamos a comprar lo que es producido acá en nuestro país. Entonces, ese cambio que se va a generar, que tenemos que estar preparados, también en el plan tendríamos que proyectar 3 aspectos que podríamos tal vez consolidar. Primero, una implementación de acciones concretas para efectivizar estos recursos que están destinados por esta fuente que hemos mencionado de los recursos del IDH. Para eso tenemos que hacer un análisis respecto a la normativa interna, si tenemos tal vez una ley de transferencia público-privada en cada gobierno municipal o cuáles son las normas que nos van a permitir acceder a las compras o de los mismos proveedores locales, por un lado. Eso a un corto plazo. Ya en un mediano plazo, la siguiente gestión, tenemos que proyectar el horizonte de los PTDIs, como han mencionado mis anteriores participantes, expositores también, ¿no? Se tiene que analizar para esto el tema de la vocación productiva y es muy importante que los municipios puedan analizar cuál es su capacidad productiva y su vocación productiva que tienen. Tomar en cuenta tal vez algunos mercados seguros, como han mencionado, que es el tema del desayuno escolar, ¿no? Si bien nos mencionaba el colega de la FAM que a veces los alcaldes van a tratar de cumplir con acciones concretas como la entrega de infraestructuras en salud, en educación, puentes, carreteras, también esto proviene de que hay competencias específicas que les determina que eso debe hacer un gobierno municipal. En el caso del tema productivo, ya les mencioné, solamente te limita a proyectos de infraestructura, pero quizás también ahí se tiene que impulsar en una coordinación como establece la misma Constitución y la Ley Marco de Autonomías con el nivel central para que esta otra competencia que es tan amplia como es la agricultura y ganadería pueda ser desarrollado en esa concurrencia y se pueda puntualizar responsabilidades concretas para que puedan asumir los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales también, ¿no? Por un lado, y obviamente se tiene que tomar en cuenta también los recursos que van a ser necesarios para que se pueda cumplir con estas responsabilidades. Tercer aspecto y muy importante, les decía el tema de un cambio de chip. Por un lado, siempre se ha visto o se sigue percibiendo que
tanto el Estado, sea ministerio, sea gobernación, sea gobierno municipal, se ve al sector productivo como algo que tengo que apoyar, ¿no? Tenemos que cambiar esa mirada y eso creo que es una lección que nos ha enseñado la pandemia. Es una necesidad más que todo para garantizar a la población. No es un apoyo que estamos pidiendo simplemente, sino es una gran oportunidad de mejorar nuestra situación económica, implicaría el tema de la planificación del desarrollo municipal. Y eso obviamente va a generar y va a incidir en varios elementos, no solamente en el tema productivo, en el tema laboral, en el tema de mejorar las condiciones sociales y económicas de su población. Eso como un pequeño aporte para el plan que se va trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece muy importante los aportes que están generándose a partir de su intervención, como también del licenciado Roberto Jiménez. Bueno, yo quiero un poco ya ir cerrando. Efectivamente, en la parte de la definición de qué tipo de plan estamos desarrollando, hay una gama en sí. Por el momento algunos han dicho es corto plazo, en otros mediano, otros largo plazo. Creo que es importante tener una mirada global, efectivamente, pero lo que dice el doctor Ceballos es súper importante, que los gobiernos municipales y también las organizaciones productivas puedan aprovechar este momento coyuntural. Como alguien dice, hay cosas negativas, también cosas positivas. La ley que hace mención, la 1307, da esa oportunidad de tener recursos de emergencia. Las mismas deben ser orientadas efectivamente a la parte productiva. Si esos recursos va a destinar el gobierno municipal, tiene que garantizar de qué forma se va a poder adecuadamente invertir en las organizaciones productivas o para su fortalecimiento a la parte productiva. También tiene que estar reglamentado. Entonces, me parece que esa orientación, yo tenía una exposición, pero lamentablemente por tema de tiempo no lo he podido desarrollar y estoy aprovechando a lo que ya el doctor Ceballos nos está enfocando y quiero complementar en eso. Entonces, por el avanzado de la hora, esperamos de que, no sé si los panelistas quieren algo más, como un pequeño aporte más, intervenir, o en su caso estaríamos cerrando esta parte. Por favor, o hubiera alguna otra consulta de algún participante, seamos concretos, por favor. Estamos muy disminuidos ya, casi estamos llegando a la mitad de participantes. Entiendo que es cansador. Adelante, por favor. ¿Alguien se anima o los mismos panelistas quieren reforzar lo planteado? Bueno, el silencio nos dice que estamos todos agotados y está claro ya las explicaciones como también las intervenciones. Esperamos que hayan sido suficientes. Siempre requerimos este tipo de eventos para poder reforzar y contar con un plan mucho más nutrido en sí. Pedimos como corresponde a la ingeniera Lourdes Vargas, en representación de AOPEP, líder del proyecto, que pueda dar estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. A nombre del proyecto Producimos para Vivir Bien, impulsado por la AOPEP y Soluciones Prácticas, agradecemos mucho a todos los participantes. Ha sido un momento, creo, muy importante de relacionarnos, de construir una propuesta, de analizar que es importante la agroecología. En momentos de esta pandemia ha sabido responder a su población y hay que trabajar mucho en esa valoración, ¿no? Que se trabaje esa valoración a nivel de los municipios, a nivel de las gobernaciones y también a nivel nacional. Agradecemos mucho su participación y la idea es que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Lourdes, en especial a los organizadores, a OPEP, como también Soluciones Prácticas, que se coordinó también con Plataformas Nacionales de Suelos, y también a nuestros invitados especiales que nos han acompañado, al profesor en sí, Miguel Altieri, también a representante de la FAM, Dante Sal, y
a cada uno de los representantes de los municipios, tanto alcaldes, han estado concejales, han estado técnicos, han estado también productores, y ha sido muy nutrida, y eso es un producto, esperamos que el producto sea también de provecho para bien de nosotros como productores agroecológicos. Por mi parte, gracias a cada uno de ustedes, será hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes.